está en la raíz de todas las adicciones, dependencias o apegos, que en esencia es lo mismo. En este video te voy a hablar acerca de la raíz fundamental en la adicción al porno y la masturbación. Así que si te gusta esta clase de videos, dale me gusta, suscríbete al canal, así puedo seguir haciendo más contenido como este. En un video anterior te hablé acerca de la sombra, acerca de aquella parte de nosotros mismos que rechazamos, que no aceptamos y cómo esto influye en la adicción a la pornografía. También te mencioné que esto era una media verdad, que faltaban explicar algunas cositas que están interconectadas a esta. Así que, por supuesto, si no viste ese video, te invito a que vayas a verlo. Ahora, para poder entender la raíz fundamental de la adicción a la pornografía y la masturbación, tenemos que entender primero qué es el apego, qué es el apego a un deseo en particular que tiene el adicto a la pornografía y la masturbación. Por otro lado, ¿por qué existe ese apego? Y tercero, tenemos que entender cómo se manifiesta, cómo se expresa este apego a estos deseos particulares. Para empezar, cuando hablamos de apego, dependencia o adicción, estamos hablando de exactamente lo mismo. Estamos hablando de una persona que es esclavo de sus deseos, esclava de una conducta, esclava de lo que sea. Pero estamos hablando de, en esencia, un apego a un deseo, que es, y esto nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué es el deseo? A ver, el deseo es nuestra fuerza motriz, es en verdad lo que nos mueve, es el deseo de tener generalmente. Todos deseamos tener cosas, tener experiencias, tener lo que sea. Ahora, el adicto a la pornografía y la masturbación tiene dos apegos pero muy marcados. Es decir, es esclavo de dos deseos en particular, que son primero el deseo de experiencias novedosas y segundo tenemos el deseo de experiencias sexuales. Ahora, contrario a lo que se piensa, lo que normalmente o generalmente actualmente es aceptado de que en verdad es la droga, el caso de la pornografía, la masturbación, la conducta, la que finalmente nos impacta y nos genera ese apego y prácticamente nadie en la actualidad se va a atrever a decir lo que ahora voy a decir y que en realidad es al revés. La adicción a la pornografía y la masturbación son un efecto de una raíz mucho más profunda, que es la que te voy a explicar a continuación, este apego al deseo. Y que todas las cosas que vos deseas en esta vida, en esta actualidad, ya las has deseado en vidas pasadas. Uno siempre desea aquellas cosas que ya ha experimentado, que ya le ha parecido placenteras. El problema básicamente es que en el pasado, como te hablé en el video anterior, tal vez en la consecución de esos deseos, vos no los conseguiste. Y no solo no los conseguiste, sino que te hiciste pelota en el camino. Tu sombra entró en juego, es decir, no controlaste una de tus energías, te hiciste daño, se lo hiciste a los demás, y eso evidentemente te llevó a no conseguirlo, o a conseguirlo y a hacerte daño, y evidentemente esto generó múltiples problemas. Lo cual nos lleva al segundo punto de preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estos apegos que te he mencionado? Bueno, es muy sencillo. Y es que nuestra experiencia, la experiencia que tuvimos en la consecución de esos deseos, nos llevó a la conclusión, a una percepción de la realidad basada en la escasez, basada en el no puedo conseguir ello, no puedo conseguir esto, por estas razones en particulares, porque ya lo intenté y me hice daño, se lo hice a los demás, y eso me generó realmente que lo que te voy a contar a continuación, que es cómo se manifiesta este apego. Y es muy sencillo, existen dos formas, dos únicas formas de manifestación de estos apegos, que son el apego a los deseos presentes y el apego al deseo futuro. El apego al deseo presente es simple, es cuando vos tenés alguna pincelada, algún atisbo de aquellos deseos que en verdad, a ver, todos los seres humanos actualmente están experimentando aquellas cosas que desean, ya sea en menor o en mayor grado. Pero imagínate, vos decías, tenés deseos de novedad, es decir, deseos de tener experiencias novedosas, si tenés un deseo sexual, y en la actualidad, en esta era moderna, vos te encontraste con que existe una forma muy barata, accesible y disponible, que es la pornografía y la masturbación, de experimentar ese placer sexual de una manera muy sucedánea, muy
lamentable, pero al menos experimentas algo de ese deseo y obviamente te aferras a él. Te aferras a él que consideras que es elemental, que bueno, hoy lo tenés, pero mañana puede que no lo tengas. Y te aferras con esta idea egoica que es muy idiota de que las cosas no cambien nunca, de agarrar las cosas, esconderte y diseñar esa cárcel en la que ya te he hablado, donde tengo mi placer, mi seguridad, mi certeza, mi control, etc. Entonces, si vos encontrás una vía rápida de novedad, ya sea redes sociales, ya sea pornografía y una forma de experimentar esas experiencias sexuales que vos deseas, te vas a, por supuesto, a aferrar a ellas, con el miedo de que tal vez las pierdas, de que tal vez pase algo y, bueno, no las puedas experimentar nunca más. Y después tenemos el apego al deseo futuro, que se manifiesta de una forma muy, pero muy sencilla de entender, y es, el fin justifica los medios. Es decir, tu mente piensa, dado que no lo puedo conseguir porque no soy suficiente, al menos no la experiencia que yo realmente quiero, ¿por qué no elegir el mal menor? Es simplemente eso lo que sucede. El fin justifica los medios. Dicho de otra manera, en aras de obtener lo que yo deseo, lo que no tengo ahora pero deseo, porque por supuesto no puedes estar las 24 horas del día teniendo experiencias sexuales o experiencias muy novedosas, en aras de obtener aquello que no tengo ahora, de obtener mi deseo futuro, no me importa si me hago daño o se lo hago a los demás. Es ni llanamente eso. No importa, digo, estoy tan aferrado a mi deseo de obtener novedad, a mi deseo de obtener placer sexual, que no me importa si me autodestruyo viendo pornografía, masturbándome, no importa si me quemo la cabeza con redes sociales porque tengo este deseo de novedad, dopamina, dopamina, dopamina. No me interesa, porque quiero obtener lo que quiero. Y esto lo podés ver manifestado en múltiples aspectos de la vida. Hay gente que está pegada al deseo de dinero, por ejemplo, y no le interesa cómo consigo dinero. Estoy tan apegado a mi deseo de tener mucha plata que no me importa si tengo que vender drogas, si tengo que vender cigarrillos, alcohol, no me interesa si le hago daño a la gente. ¿Por qué no? Me hago una página porno, si estoy tan apegado a mi deseo de plata, me hago una página pornográfica, le quemo la cabeza a la gente y me lleno de guita. O sea, imagínense, por ejemplo, en mi caso, si yo estuviese apegado a ese deseo en particular, en este año que ha pasado, este año y pico, si en lugar de hacer estos videos me hubiese convertido en un creador de contenido de estos que existen por ahí, que te sugieren, páginas, actrices, que esto, que lo otro, no, que el video, que esto, haría, no sé, un grupito de Telegram para compartir los links, tendría mi página, no visite mi página, que esto, me lleno de plata, porque esa es la realidad. Estoy tan apegado que no me importa, no me interesa si me hago daño o se lo hago a los demás. Ahora, por supuesto, todo esto es completamente inconsciente, ¿sí? Lo cual me va a llevar a hablar acerca de la esclavitud del alma, de cómo nuestra alma se encuentra dormida, esclavizada por nuestra mente. Nos seguimos creyendo en la mente, pero esto lo voy a dejar para otro video. Y vuelvo a mencionar, esto es completamente inconsciente. La mayoría ni siquiera se da cuenta. No te das cuenta, al menos que te haga más consciente. ¿Y qué a mí me pasó? Me pasaba que, por ejemplo, recaía y yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué a veces tomaba esa decisión? Y yo entendía muchos aspectos y digo, pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el sentido? Y después, al ir investigando, al hacer un proceso introspectivo, digo, acá hay una gran verdad, porque en verdad yo sí tengo miedo a esta sombra, de la que ya te he hablado. Sí tengo estos deseos, quiero vivir experiencias novedosas, nuevas, me encanta, y de hecho me daba cuenta, digo, cuando dejaba la pornografía por ahí, abusaba mucho de redes sociales, jugaba videojuegos que producen muchas cantidades de dopamina, y por ahí sí sentía este interés muy increíble de tal vez querer conocer mujeres y tener sexo, pero tenía miedo. Y el miedo de hacerlo, miedo porque en verdad tenía miedo a mi sombra, que por supuesto es fundamental para la conclusión de tus deseos. Y acá hago una aclaración. La energía que vos utilices nunca es un problema siempre y cuando no te hagas daño, o se la hagas a los demás o te dejes hacer daño. Y por supuesto, los deseos tampoco son un problema. Tenemos que desear y de hecho en este mundo donde vivimos, en este gran simulador, el deseo siempre es, digamos, la fuerza motriz que nos impulsa
a movernos, a vivir, a experimentar la realidad, y es muy importante. Tenés que desear y desear mucho siempre y cuando en la consecución de esos deseos, como dije, no te hagas daño, no se lo hagas a los demás o no te dejes hacer daño, ¿sí? O te dejes hacer daño. Así que uno empieza a pensar en esto y a analizarlo y dice, sí, yo me di cuenta, al menos experiencialmente, que esto era así. Yo en verdad estaba apegado y que tenía una percepción de la realidad basada en la insuficiencia, en que yo no era capaz de conseguir eso. Y obviamente no era injustificado, porque no lo es. Porque, a ver, todas nuestras creencias, lo que vos vivís, el entorno cultural donde naciste, la sociedad, eso no es la causa, como a veces se dice, no, que la sociedad moldea, sí te puede influir, no digo que no influye. Pero eso es la consecuencia, porque uno se pregunta, a mí me pasaba, bueno, ¿por qué sucede que justo se dio la casualidad, que no existen las casualidades, de que haya nacido en un determinado lugar, de que se me haya compartido determinado contenido y hoy en día sea adicto, que me haya pasado esto? ¿Por qué tuve tanta mala suerte? Digo, hay gente, y después vos investigás y te das cuenta de que hay gente que tal vez sabe que existe este contenido, pero no lo ve, no lo consume. Hay gente que tal vez en su niñez tuvo contacto con este contenido, pero no se volvió adicta. O sea que en verdad tampoco es que la droga tiene ese impacto. ¿Cuáles son las otras variables? Y bueno, al indagar te vas dando cuenta de que en verdad es un deseo. En resumen, es un deseo. Estamos apegados a un deseo que nosotros queremos experimentar y que lo estamos viviendo de una forma sucedánea. Nos aferramos sin importarnos si eso nos está haciendo daño o se lo está haciendo a otros, si nos estamos haciendo daño. Y por supuesto, cuando no tenemos ese deseo y queremos tenerlo, caemos en esto de que el fin justifica los medios y no me importa, con tal de obtener mi dosis de dopamina, mi experiencia novedosa, y con tal de tener mi experiencia sexual, no me interesa. Y esto es muy triste porque también explica por qué a veces se dan todas las situaciones horribles, horripilantes, de todas las cosas que hace el ser humano, violaciones, secuestros. Yo que investigo estas cosas y he tenido contacto con mujeres que me han contado sus lamentables experiencias con hombres que se han violado, y uno se pregunta por qué. Bueno, porque están tan apegados a su deseo que no miden consecuencias. Vos hoy en día tal vez consumís pornografía y masturbación y te masturbas, pero vos imaginate lo que hubiese pasado en otras épocas donde no tenías tal vez acceso y donde tal vez la masturbación no era suficiente. ¿Qué habrías hecho? ¿Qué habrías hecho? Y hay algunos adictos que yo he llegado a leer que cuentan sus historias y te lo manifiestan. Dicen, en algún momento he pensado en violar a tal chica que conocía, en hacer tal cosa. Y fíjense el grado de apego y cómo esas sombras nos dominan por pasiva en la obtención de aquel deseo, de ese deseo al cual están apegados y no medir consecuencias. Por tanto, es completamente fundamental vivir de manera consciente nuestros deseos y la energía que utilizamos para conseguirlos. Siempre teniendo presente esto. ¿Estás haciendo un bien a vos o a los demás? Si no, estás incurriendo en un mal, entendiendo mal con las consecuencias que de ello deriva. Así que bueno, en un próximo video te voy a hablar acerca de la esclavitud del alma. Te voy a explicar acerca de por qué sentimos a veces vacío existencial cuando dejamos la pornografía, cuando no tenemos acceso a ese harem virtual. Así que bueno, de nuevo te invito a suscribirte, a darle me gusta, a comentar, y nos estamos viendo en un próximo video.